7:33 de la mañana en RCN Mundo, y sigamos hablando de temas importantes, de política, de esos mensajes que dan nuestros dirigentes políticos hoy o previamente a este 20 de julio, porque a esta hora tenemos en línea a Sergio Fajardo. Él fue candidato presidencial y le damos la bienvenida a RCN Mundo. Candidato Sergio Fajardo, bienvenido. Buenos días, Carla, un gusto saludarla y a toda la audiencia de RCN. Muchas gracias por llamarme. Interesante esa carta, ese mensaje que usted entrega, lo que llamó ahora la política es el arte de tragar sapos. Esa es su voz en este momento, de cuestionar esas componendas, esos acuerdos que están haciendo con el, entre comillas, cambio, pero con los mismos de siempre. Pues en una buena medida lo que estás diciendo es una supersíntesis de lo que escribí, pero es cierto. Yo no he dicho nada diferente a lo que llevo diciendo toda mi vida pública, política, de la forma como se llega al poder, así se gobierna. Uno no puede, el fin no justifica los medios, o otra forma más corta de decirlo, el todo vale. Con tal de obtener un resultado, haga lo que sea. Yo creo que se necesitan las reformas. De hecho, yo creo que, y espero que, por ejemplo, la reforma tributaria que está liderando José Antonio Campo con el equipo que están construyendo alrededor del Ministerio de Hacienda, que me da muy buena impresión, es necesaria para nuestro país. Todo eso lo creo yo, pero siempre he insistido que la forma, la manera como se hace la política es tan importante como los resultados que se obtienen. Y con eso quiero decir que hay un problema central en nuestro país, que se llama la corrupción. Y en Colombia se votó por el cambio, y una de las razones para el cambio es la lucha contra la corrupción, que es un malestar generalizado en nuestro país. Y para luchar contra la corrupción se tiene que hacer una política de una manera diferente. Y de hecho, la lucha contra la corrupción empieza en el Congreso de la República y empieza alrededor de una discusión de la forma como se ha hecho la política, como partidos políticos tradicionales, sin ningún tipo de propuesta, sin ningún tipo de idea, sin ningún tipo de comportamiento ético. Y cuando digo esto, tengo que señalar que hay personas muy valiosas en todos esos partidos que son excepciones, pero si no se hace esa lucha contra esa política que se ha caracterizado por la mermelada, puestos, contratos, para lograr un voto a cambio de unos favores para unos individuos, no habrá transformación posible en Colombia, y lo tengo que señalar, y lo he repetido una y otra vez, y este es un buen momento para decirlo. Doctor Sergio, leyendo su comunicado, hay una parte que me llama la atención donde habla usted de César Gaviria, el expresidente César Gaviria, y dice: la foto de César Gaviria abrazado con el presidente electo es la cereza del pastel de la ignominia. ¿Hasta dónde cree usted que va a influir? ¿Hasta dónde va a tener y hasta dónde el presidente electo Petro va a dejar que lo influya César Gaviria? Pues yo espero que el presidente Petro, que durante muchos años luchó contra la corrupción y en el Senado de la República dio batallas como las dio, por ejemplo, una persona muy importante que ya desafortunadamente no está en el Congreso, como Jorge Enrique Robledo, contra esa lucha contra la corrupción. Pero fíjese usted, yo estoy haciendo un análisis riguroso y serio, más allá de pasiones y enemistades o consideraciones personales. El presidente César Gaviria se abrazó con Petro antes de la campaña, en algún momento durante la campaña. Después se pasó para donde Federico Gutiérrez, después para donde Rodolfo Hernández, y después vuelve acá, sin una sola propuesta, sin una sola idea, una forma de desprestigiar la política y lo público. Es que la ciudadanía en nuestro país no es tonta, y va viendo el comportamiento de esos políticos que un día dicen una cosa y al otro día están abrazados precisamente con la persona con la que tenían las discrepancias. Un día dicen una cosa y al otro dicen una cosa, una expresión totalmente contraria. Eso genera desconfianza, eso le quita valor a la política y a lo público, a los resultados que se obtengan. Y lo estoy diciendo y lo repito, pero además lo he dicho siempre, y lo dije durante el contexto de la campaña y lo digo hoy con todo el rigor y con toda la seriedad. Esa forma de la política no produce cambio y no se puede hacer transacciones para obtener un resultado, repito, a cambio de comprometer puestos, contratos, que se han llamado en todas las formas posibles. Mermelada fue una de las expresiones más conocidas durante todo eso. Usted ve el Partido Conservador, ve la U, ve las fotos, usted han visto algún tipo de análisis, algún tipo de observación, de rigor, de afirmación, nada.
puestos, contratos. Vamos a ver qué pasa. Yo espero que no sea así, pero lo que vamos viendo estoy llamando la atención y diciendo esa es la forma habitual de la política y así no hay verdadera transformación de nuestra sociedad. Contra la corrupción hay que luchar y la lucha empieza en el Congreso de la República. Ustedes han escuchado, por ejemplo, puedo estar equivocado y acepto mis equivocaciones y espero que esté equivocado en todo lo que estoy diciendo, que las reformas se hagan sin ningún tipo de concesión a la corrupción. ¿Ustedes han oído algún tipo de manifestación en contra del comportamiento de un congresista que fue elegido, que se sabía que era Mario Castaño, de parte del Partido Liberal? No, señor. Bueno, entonces, ¿estoy siendo injusto? No. Estoy señalando cosas que muchos sabemos, que muchos sentimos y que hay que decirlas, y es parte de la función política y pública, y eso lo estoy haciendo yo ahí, lo estoy repitiendo y lo he dicho toda mi vida pública. La forma de la política, la manera como se hace la política, que compartimos con Antanas Mockus desde el mismo comienzo. Hay que hacer un cambio y por supuesto necesitamos reformas, pero no de cualquier manera, sino asociadas con un cambio de la forma de la política. De lo contrario, no se va a luchar contra la corrupción y mientras que haya corrupción, cualquier reforma va a ser menor comparado con el mal que le hace la corrupción a nuestro país. Doctor Sergio Fajardo, ¿cómo cree usted que se va a dar el tema de la oposición durante este periodo presidencial? Estamos viendo que está muy reducida, va a quedar en cabeza únicamente del Centro Democrático. Las cuentas que hacíamos aquí en la mesa con Carla no da más de 28 congresistas. ¿Cómo cree que se va a hacer ese ejercicio? ¿Cómo cree que se va a dar la oposición? Pues evidentemente el Centro Democrático ha dicho que están en oposición. El Centro Democrático fue una posición beligerante al gobierno de Juan Manuel Santos. Se opusieron radicalmente, cosa que yo estaba totalmente en contra de la construcción del acuerdo de paz, y harán su papel. Y los otros partidos, repito, es el gran interrogante. Bajo la figura de Roy Barreras, que fue del nuevo liberalismo, de Cambio Radical, del uribismo, del santismo, del petrismo, que ha estado por todos esos espacios, se ha logrado una mayoría para aprobar unas reformas. Y la pregunta es, todos esos que están ahí, todos esos que se están abrazando, que rinden pleitesía, que se declaraban enemigos, que se confrontaron, que se han enfrentado en términos políticos, ¿están ahí por una convicción o por otro tipo de cosas? ¿Qué otras cosas hay detrás de todo eso? Yo no sé cómo se irán a comportar, y repito, y siempre quiero decirlo porque es justo, hay personas valiosas en todas partes, gente seria que hace la política bien hecha, a pesar de que se tengan diferencias, eso no tiene nada de malo, pero no sabemos qué va a pasar. Mi posición, la que nosotros hemos hecho siempre, es seriedad, independencia, rigor para decir las cosas y para contribuir a que la política sea mejor en nuestro país. Doctor Fajardo, no es una mentira que muchas democracias en la región están en riesgo. Muchos vecinos, como lo sabemos, no vale la pena ni repetirlo, incluso muchos decían que Colombia era la joya de la corona y que esa joya cayó. Y por supuesto Colombia tiene una tradición de democracia, de libertad, con todos sus errores y sus falencias, pero en este momento con lo que usted está viendo, ¿usted teme que la democracia de Colombia esté en riesgo? No, yo no creo, Carla, que la democracia en Colombia esté en riesgo. Y hace ya una buena cantidad de tiempo con quien he discrepado alrededor de la forma de la política y de muchas cosas. Yo no creo que él sea una amenaza para la democracia. Llegó un gobierno que es distinto, que representa un cambio, que ganó una mayoría, pero yo no creo que por ese hecho la democracia esté en peligro. Está haciendo unos nombramientos, está organizando un gobierno. Yo tengo observaciones con respecto a lo que estoy viendo y observo en la discusión política, pero sinceramente yo no creo que la democracia esté en peligro, y la democracia precisamente es que se pueda cambiar, que pueda pasarse de diferentes expresiones políticas, y pues Colombia votó por el cambio y él es el presidente legítimo y no creo que la democracia esté en peligro. Doctor Sergio Fajardo, ex candidato presidencial, gracias por estos minutos con la audiencia de RCN Mundo. No lo queremos despedir sin nuestro tema del día. No sé si alcanzó a escucharlo antes de la conexión telefónica, pero hoy estamos preguntándole a los oyentes, invitándolos a que participen con nosotros y nos digan qué los hace sentirse orgullosos de ser colombiano. Para usted, ¿qué lo hace sentirse orgulloso de ser colombiano, doctor Sergio? ¿Qué me hace sentir orgulloso? Pues yo tengo la fortuna de conocer nuestro país de lado a lado y me hace orgulloso
pues sentir lo que todos repetimos, la calidad de nuestra gente, nuestras culturas, esa diversidad que nosotros tenemos, esa manera de encontrarnos en estos territorios tan variados, la riqueza de la naturaleza y la cultura, eso me hacen sentir orgulloso. Y pues yo he vivido por fuera, he conocido muchos otros países y siempre pues me he sentido orgulloso de ser colombiano. Y voy a añadir algo, yo creo que nosotros en Colombia tenemos un talento. Yo recuerdo siempre como matemático, como científico, cuando yo estaba en los lugares más avanzados del mundo alrededor de esos temas, cada que yo me paraba ya decía, aquí se puede parar cualquier colombiana se puede parar acá porque nosotros tenemos el talento. Y siempre me he sentido pues orgulloso de esas condiciones. Muchas gracias, doctor Sergio, por su participación hoy con nosotros en RCN Mundo, y seguimos atentos a todas sus opiniones. Gracias. Gracias.